Electroquímica. La electroquímica es la parte de la química que estudia los fenómenos eléctricos asociados a las transformaciones químicas. Cuando se producen algunas reacciones químicas, solo algunas, ¿sí?, hay intercambio de electrones. Y cuando hay intercambio de electrones en las reacciones químicas, hay procesos de oxidación y de reducción. Y cuando hay procesos de oxidación y de reducción, hay energía eléctrica intercambiada. Esa energía eléctrica que se debe a los electrones intercambiados está medida en distintas unidades. Ustedes van a ver una tabla, por ejemplo, que mide la energía transferida en una reacción química en función de volt, que es una unidad de energía eléctrica de diferencia de potencial. Insisto, no todas las reacciones químicas intercambian electrones. No todas las reacciones químicas son redox. Contraejemplo, una neutralización no es una reacción redox, ¿sí? Un desplazamiento, por ejemplo, el nitrato de plata con cloruro de sodio, que se forma cloruro de plata y nitrato de sodio, tampoco es una reacción redox. Hay reacciones redox cuando hay intercambios de electrones. Lo que vamos a ver hoy es cómo poder identificar cuándo una reacción es una reacción redox, es decir, cuándo hay intercambio de electrones. Para ver eso vamos a comenzar con un ejemplo, ¿sí? La reacción entre el magnesio y el oxígeno. Cuando el magnesio, que es un metal, ¿sí?, reacciona con el oxígeno, se enciende, se producen chispas y se forma óxido de magnesio. Es una reacción típica de los fuegos artificiales, es una reacción típica de los procesos de ignición. Cuando uno necesita iniciar una combustión, usa magnesio, porque el metal magnesio es altamente inflamable. Con el oxígeno del aire, el magnesio se transforma en óxido de magnesio y libera energía eléctrica. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando el magnesio está sin reaccionar, su estado de oxidación es cero y se coloca un cero arriba. Cuando el oxígeno está sin reaccionar, su estado de oxidación es cero. Cuando cualquier elemento está sin reaccionar, ya sea que esté escrito en forma atómica o en forma molecular, su estado de oxidación es cero. Primer concepto, cuando cualquier elemento está sin reaccionar, su estado de oxidación es cero. Luego, cuando se produce la reacción química, en este ejemplo, el magnesio, como es un metal, pierde 2 electrones. ¿Sí? Su carga eléctrica pasa a ser 2 más y su número de oxidación pasa a ser más 2. Es similar. Y el oxígeno, como gana 2 electrones, porque se produce una unión química iónica, el metal cede electrones, el no metal toma electrones, adquiere 2 electrones, su carga eléctrica pasa a ser 2 menos y su número de oxidación pasaría a ser menos 2. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque la carga eléctrica y los números de oxidación de los elementos es similar. La diferencia es que en un caso lo pongo con el número adelante y en otro caso lo pongo con el número atrás. Es indistinto, se entiende de la misma manera. Ahora, lo que decimos es lo siguiente. El magnesio, que era magnesio cero, que tenía la totalidad de sus electrones, ese cero quiere decir que estaban compensados los protones con los electrones. Cuando reacciona, y esto se llama hemireacción, pierde 2 electrones, ¿sí?, y se transforma en magnesio 2 más. ¿Cuántos electrones puede perder un metal? En general, un metal puede perder uno o todos sus electrones de su último nivel de energía. Algunos metales en las reacciones químicas pierden todos los electrones de su último nivel de energía. ¿Cuáles? Los del grupo 1A, los del grupo 2A. Otros metales pierden solo algunos en alguna reacción química y otra cantidad en otra reacción química.
¿De dónde sacamos cuántos electrones puede perder? De la tabla periódica, porque figura el estado de oxidación. El oxígeno es un elemento que tiende a ganar 2 electrones y completar su nivel de oxidación, su último nivel de energía, mejor dicho. Por lo tanto, el oxígeno tiene estado de oxidación -2. ¿Por qué? Porque gana 2 electrones. Los no metales adquieren estado de oxidación o carga negativa. Los metales adquieren estado de oxidación o carga positiva. ¿Por qué? Porque los metales pierden electrones y los no metales ganan. Cuando un elemento pierde electrones, decimos que se oxida, pierde electrones. Y cuando un elemento gana electrones, decimos que se reduce. Por eso le colocamos, cuando pierde electrones queda con carga positiva, cuando gana electrones queda con carga negativa. Vamos a los números o estados de oxidación, a las reglitas, algunas mínimas que hay que son fáciles de acordarse. Cuando los estados de oxidación, ¿sí?, se asignan, si nosotros tenemos elementos que están sin combinar, sin formar un compuesto, su estado de oxidación es 0. Ejemplo, el sodio sin combinar, el berilio, potasio, ya sea que estén como sustancia simple, un átomo, o como sustancia compuesta. Cuando los elementos están combinados, formando compuestos, sus estados de oxidación dependerán de, si son metales, van a adquirir estado de oxidación positivo. Ese estado de oxidación que se coloca con un numerito arriba, vamos a verlo en un ejemplo, puede ser, en ejemplo, el caso del litio +1, hierro +3, si oxígeno como es un metal -2, ¿sí? Ahora, el número de oxidación en el oxígeno en general es -2, porque tiende a adquirir 2 electrones cuando se combina, a excepción de cuando forma peróxidos, que es peróxidos es el agua oxigenada, pero es una excepción, en ese caso es -1. Entonces, el hidrógeno siempre tiene estado de oxidación +1. Los metales, como ya dijimos del grupo 1A, tienen +1, los del 2A +2. Los no metales tienden a estado de oxidación negativo, pero eso dependerá un poco de cuál es el compuesto que forma, porque si forman compuestos, ¿sí?, con otros elementos, los no metales o metales de transición pueden adquirir estado de oxidación positivo o negativo. Dependerá con qué elemento se combine. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuál es el estado de oxidación de un elemento? Porque la suma de todos los estados de oxidación de los elementos que forman una molécula tiene que dar 0. O si es un ión, tendrá que dar la carga eléctrica del ión. Por ejemplo, si tenemos este ión, hidrógeno, carbono, oxígeno 3, cuya carga eléctrica es -1, la suma de los estados de oxidación deberá dar -1. Por lo tanto, si nosotros tenemos que asignar los estados de oxidación, tendremos que tener en cuenta lo siguiente. El oxígeno siempre tiene estado de oxidación -2. Acá tendríamos que colocar un -2. El hidrógeno siempre +1. Para que la suma de todos los estados de oxidación de la carga eléctrica del ion -1, el estado de oxidación del carbono tiene que ser +4. Entonces, 3 por -2, -6, +1, -5, y en el carbono le pongo +4 para que dé -1 la carga eléctrica del ion. ¿Por qué aclaro esto? Porque en general ustedes van a observar que en la tabla periódica, ¿sí?, los estados de oxidación de un elemento químico son varios. Del carbono, por ejemplo, dice +4, pero también dice +2. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es el estado de oxidación del carbono en el carbonato ácido, que es este compuesto? En el carbonato ácido es +4. Vamos a ahora trabajar directamente con los estados de oxidación de los ejercicios de la guía. Bien, me detengo aquí a ver si hay
preguntas. Y vamos a los ejercicios de la guía.